Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver hoy juntos la unidad número 13 del cronograma referida a la prueba documental y la prueba informativa. Damos comienzo a partir de este encuentro y en los sucesivos a el análisis o el abordaje de los distintos medios de prueba que, como hemos visto en el encuentro anterior, se componen, de acuerdo a lo que prescribe nuestro código, de la prueba documental, la informativa, la confesional, la testimonial, la pericial y el reconocimiento judicial, como medios de prueba expresamente tipificados. Como documento, ¿qué debemos entender? En sentido lato, documento es todo elemento susceptible de representar una manifestación del pensamiento, con prescindencia de la forma en que esté plasmada o registrada esa representación. Tradicionalmente, documento estaba más asociado a un objeto tangible, corpóreo, preponderantemente extendido por escrito. Hoy por hoy este concepto, la realidad nos demuestra que debe ser ampliado significativamente, porque dentro de la idea de documento hoy podemos encontrar muchísimos registros que pertenecen a algo poco tangible, porque está contenido en información que se archiva por formato binario en los registros informáticos, que pueden ser fácilmente rescatables, pero que no está en un soporte material necesariamente, sino que el soporte puede estar en la nube, fácilmente asequible a través de la bajada con un sistema adecuado, o puede estar en algún tipo de soporte magnético que sí, digamos que cumple el requisito de ser un objeto, pero no necesariamente. Entonces, documento vendría a ser esto que estamos diciendo, todo elemento susceptible de representar una manifestación del pensamiento humano. Y en ese sentido vamos a ver que el nuevo código, el Código Civil, sancionado, que entró en vigencia a partir del año 2015, ha venido a ayornar bastante lo que en el derecho se conoce como los documentos. Ustedes lo habrán visto en Civil 1, cuando vieron forma de los actos jurídicos, y que habrán analizado instrumento público, instrumento privado, instrumento particular y los documentos digitales o electrónicos. De este modo, el nuevo Código Civil viene a incorporar en materia procesal una serie de elementos que ahora están regulados y antes no lo estaban, y de alguna manera el código procesal estaba pensado desde la perspectiva del viejo Código Civil, de modo que hoy el código procesal no ha tenido ese ayornamiento que nos permite evaluar estos distintos aspectos que sí están contenidos en el Código Civil y Comercial a partir del año 2015. Por ende, cuando estudien prueba documental, tengan esto particularmente en cuenta, porque si han conseguido a alguien que les prestó un manual o un tratado que no contiene la reforma del Código Civil, seguramente va a estar desactualizado en esta materia. Por eso, cíñanse a los textos posteriores a 2015. Bien, como clasificación
de los distintos documentos que pueden ser presentados como prueba en el proceso, podemos hablar fundamentalmente de los que están, digamos, expresados en soporte papel y los que están contenidos en un soporte electrónico, como una gran categoría, o como dos grandes categorías que podemos evaluar. Después también podemos hablar, y el Código Civil y Comercial expresamente prevé una regulación más moderna de la que teníamos anteriormente, de lo que es la correspondencia y los libros de comercio, que ahora están también contenidos en el Código Civil y Comercial. Antes eran regulados por el Código Comercial, que hoy quedó derogado. Vayamos entonces en un primer momento a hablar de los documentos expresados y plasmados en soporte papel. Acá la subdivisión se da en dos grandes grupos, que son, por un lado, los instrumentos públicos y por otro lado, los instrumentos particulares. Los instrumentos particulares, a su vez, se dividen en los instrumentos particulares firmados, que son los instrumentos privados, y los instrumentos particulares no firmados, que son el resto. Veamos un poquito con mayor detalle cada uno de estos documentos, que son fundamentales a la hora de probar muchísimos hechos, sobre todo actos jurídicos. El instrumento público, bueno, todos sabemos, lo hemos visto, lo habrán visto ustedes cuando dieron Civil 1, que el nuevo Código Civil divide instrumentos públicos en su artículo 289 en las escrituras públicas, los instrumentos extendidos por un oficial público de acuerdo a las normas establecidas en cuanto a las formas por la ley, y los títulos emitidos por los estados nacional, provincial o municipal, de acuerdo a la legislación correspondiente. Estos serían los tres grandes grupos de instrumentos públicos. No les mencioné antes, pero para evaluar estos contenidos, además de recurrir a cualquier manual de derecho procesal posterior a 2015, también pueden guiarse por la clasificación de cualquiera de los libros de derecho civil. El de Rivera, por ejemplo, el manual de Rivera es bastante claro en la categorización de los distintos documentos. ¿Cuál es el valor probatorio en el marco del proceso que a nosotros nos interesa tener presente de los instrumentos públicos? Y tradicionalmente se ha dicho y se sostiene, y el nuevo código lo recepta en ese sentido también, que estos documentos hacen plena fe hasta tanto no haya una decisión judicial que les quite toda validez a través de un proceso de impugnación de estos documentos. Pero en principio hacen plena fe hasta que no exista una declaración de que resultan falsos. De esta forma vemos que para el proceso son muy relevantes, porque lo que de ellos surge existe un principio de prueba casi irrefutable. El código nuevo ha venido a escampar una serie de conflictos doctrinarios y desarrollos doctrinarios tendientes a apreciar qué aspectos del instrumento público son los que
gozan de esta fe pública y qué aspectos del instrumento público no. El Código Civil y Comercial, en el artículo 296, ha sido bastante específico y con una didáctica plausible, ha destacado que el instrumento público hace plena fe fundamentalmente de la celebración del acto, del lugar donde se celebró el acto y la fecha, y de los hechos que pasaron frente al oficial público y que él, digamos, relata como sucedió frente a él en ese acto. En cambio, el instrumento público no hace plena fe con relación al contenido de las declaraciones que las partes hagan durante el desarrollo del acto respecto de los pagos que pudieron haberse reconocido o las enunciaciones acerca de hechos o derechos que están allí poniéndose en juego. Es decir, el instrumento público hace plena fe de que el acto se celebró, de la fecha y el lugar en donde se celebró el acto y de lo que el escribano dice que ha pasado frente a él. Ahora, si el escribano dice que frente a él las partes manifestaron que antes de este momento se entregaron una cosa o se entregaron una suma de dinero, pero esa entrega no sucede frente al escribano, esa circunstancia vale como manifestación de las partes frente al escribano. El escribano da plena fe de que las partes dicen que antes de este momento se hizo entrega material de la posesión del inmueble, por ejemplo. Pero no hace plena fe el escribano de que esa entrega de posesión fue real. ¿Se entiende? Lo que hace plena fe es que las partes manifestaron que sucedió un determinado acontecimiento antes de ese momento. Pero esos aspectos que están contenidos en una escritura pública no gozan de plena fe. Puede presentarse prueba en contrario para demostrar la falsedad que existe en las manifestaciones que las partes hicieron frente al escribano. ¿Se entiende lo que digo? De modo tal que el valor probatorio de una escritura pública debe ser apreciado teniendo en cuenta esta distinción. ¿Qué es lo que el fedatario, o sea, el oficial público, certifica como acontecido frente a él, y qué es lo que el fedatario deja constancia en su acta de que las partes han manifestado, sin que respecto de este último aspecto del contenido de una escritura pueda decirse que existe fe pública de que eso ha sucedido? Bien, esto en cuanto al valor probatorio de las escrituras públicas. Vamos ahora a avanzar respecto de qué es el instrumento privado y cuál es su valor probatorio. El instrumento privado, de acuerdo a la clasificación que enuncié hace un ratito, es el instrumento particular firmado. O sea, entre instrumentos públicos y instrumentos particulares, veíamos que instrumentos particulares podían ser firmados, instrumento privado, o no firmados, instrumento particular propiamente dicho. El instrumento particular firmado es el que goza de la formalidad que el código establece, fundamentalmente posee la signatura de las partes. El Código Civil nuevo incorpora al contenido o al concepto de firma una serie de datos que estaban en la jurisprudencia, en la doctrina anteriormente, pero que, digamos, no estaban específicamente regulados en el Código Civil de Vélez.
y que tienen que ver con que la firma, digamos, no necesariamente tenga que ser la escritura del nombre de la persona, sino que pueden ser los signos habituales que la persona realiza como marca distintiva a la hora de suscribir un documento. También prevé la posibilidad de que se equipare al alcance de una firma a la impresión dígito pulgar derecha, y regula lo que se denomina firma ruego, es decir, cuando otra persona estampa la firma a pedido de alguien que no sabe o no puede escribir. Estos aspectos contenidos en la noción de firma están en el Código Civil Nuevo, y de alguna manera permiten extender un poco más la explicación acerca de este requisito que tiene el documento, el instrumento privado, que requiere de firma en este sentido que acabo de exponer, y digamos, clásicamente se hablaba de la necesidad del doble ejemplar, que en realidad, ustedes saben, lo han visto en derecho civil, no requiere que sean necesariamente dos ejemplares, sino que hay que tener en cuenta que en los actos jurídicos bilaterales debe haber para cada interesado un ejemplar que le permita hacer valer frente a los otros participantes, los otros sujetos del acto jurídico, hacer valer el contenido de ese acto a través de la expedición de ejemplares de acuerdo a la cantidad de partes que hayan intervenido en el acto. ¿Cuál es el valor probatorio del instrumento privado? A diferencia de la escritura pública, que vale por sí misma de acuerdo en virtud de la intervención de un oficial público que certifica y da fe de lo acontecido en el y plasmado en el instrumento, el valor probatorio del instrumento privado es sólido, es fuerte, en la medida que se encuentre reconocido o autenticado. Ustedes han visto, cuando hemos visto demanda y contestación, que el artículo 356 del Código Procesal establece que entre las cargas que tiene el demandado está la de comparecer al proceso, una de las cargas. Si no comparece a pedido de parte puede ser declarado rebelde. Contestar demanda, carga que si no se cumple trae aparejada una presunción de la veracidad de los hechos lícitos descritos en la demanda. Y también como carga está expedirse acerca de los documentos que han sido presentados como prueba por la parte actora, por el demandante. Si no se cumple con esa carga, si no se expide el demandado acerca de la autenticidad o falsedad de los documentos presentados, o acerca de la recepción o no recepción de las epístolas o cartas documento que han sido ofrecidas como prueba, el incumplimiento de esa carga importa tenerlos por reconocidos, tanto los instrumentos privados firmados por él, cuya firma se le atribuye, como por recibidas las cartas que la otra parte ha presentado con la demanda y que le son atribuidas al demandado. Entonces, vemos que desde el momento de presentación en juicio de un documento, si este documento es privado, es decir, está con una firma que se atribuye a la otra parte, la parte a quien se le imputa haber suscripto ese instrumento, cuando se le corre traslado, que necesariamente todo aporte de prueba documental requiere,
que la otra parte deba expedirse al respecto, cuando se le corre traslado para que se expida sobre el instrumento privado, el guardar silencio o el manifestar expresamente que se reconoce la firma del instrumento, da a ese instrumento un valor similar a la plena fe que da el instrumento público en el proceso. Es más, con el nuevo código el valor probatorio se supone que incluso es mayor que la plena fe que otorga el oficial público, porque en definitiva expresamente el código establece que el único modo de impugnar el instrumento privado reconocido es plantear la nulidad por vicios del consentimiento a la hora de reconocer ese instrumento. Quiere decir que de alguna manera la posibilidad de objetar la validez probatoria del instrumento privado reconocido casi sería no solo tan sólida como la del instrumento público, sino un poquito más, de acuerdo a el lineamiento del nuevo Código Civil. Ya he mencionado que todo aquel contra quien se opone la firma de un instrumento privado debe expedirse al respecto. Por eso es un recaudo formal que el Código establece que toda documentación que se presente al proceso debe ser puesta en conocimiento de la otra parte, y se le debe pedir a la otra parte que se expida sobre esa documentación, corriéndosele un traslado de la documentación para que esa documentación, sobre esa documentación se pueda expedir acerca de su autenticidad, su validez o eventualmente su desconocimiento o impugnación. ¿Qué pasa cuando un instrumento privado que es presentado en juicio, al corrérsele traslado a la otra parte que supuestamente lo ha firmado, lo ha suscripto, la otra parte niega que la firma le pertenezca? Bueno, ahí es necesario realizar el cotejo de ese documento o de esa firma con las firmas auténticas de la persona que niega que esa firma le pertenezca. Este cotejo se hace a través de la prueba pericial caligráfica. Está regulado en el artículo 390 del Código Procesal, que remite al 458 y siguientes del Código Procesal, que específicamente regulan la prueba pericial. Para el cotejo va a ser necesario que las partes se pongan de acuerdo acerca de cuáles son los documentos indubitados. Es decir, los documentos indubitados son aquellos que indudablemente, indubitadamente, pertenecen al puño y letra de la persona que está negando que la firma le pertenezca. Entonces, el perito calígrafo va a tener que tener a la vista documentos indubitados, o sea que indudablemente pertenecen a la persona a la que se le atribuye la firma, y el documento dubitado, o sea el documento que está en duda de que le pertenezca, para de esa manera cotejar los caracteres gráficos o grafológicos de una escritura, la indubitada, y de la escritura en cuestión, la que está dubitada, y poder evaluar si esa firma dubitada le pertenece o no le pertenece, de acuerdo a sus caracteres, a la persona que se atribuye. Entonces, es fundamental determinar cuáles son los documentos indubitados, porque ellos son la base sobre la cual el perito va a evaluar si la firma cuestionada pertenece o no al sujeto. Ahora, si las firmas indubitadas no estamos seguros que pertenezcan a aquel al que se le atribuye la firma,
estamos en un problema. Entonces, en primer lugar, el código establece que el juez debe recabar que las partes se pongan de acuerdo acerca de cuáles son las firmas o los documentos indubitados. Si las partes se ponen de acuerdo, es un tema absolutamente disponible para ellas. Se supone que nadie se va a someter a perjudicarse en el proceso reconociendo como indubitado un documento que en realidad no pertenece al demandado. Lo lógico es que el actor, el que presentó el instrumento privado que le atribuye al demandado una firma, sea el principal interesado en que las firmas indubitadas realmente pertenezcan a él. Entonces, si las partes no se ponen de acuerdo, el juez puede disponer la elaboración de un cuerpo de escritura. Para el cuerpo de escritura se cita a la persona a la que se le atribuye la firma y en presencia del perito calígrafo, que le pide que suscriba y escriba una serie de palabras, firme, se le forma un cuerpo de escritura que es simplemente que se realicen en una hoja en blanco una serie de que se le dicten una serie de palabras que la persona escriba para recabar entonces sus caracteres grafológicos en presencia del secretario del juzgado y del juez o del juez y del perito calígrafo y de las partes, y de esa manera se obtiene sin lugar a dudas un cuerpo de escritura indubitado que va a permitir hacer el cotejo. Ahora, en muchos casos puede suceder que la firma dubitada sea de una persona que está ausente, que es muy mayor y no se puede desplazar y perdió la posibilidad de realizar un cuerpo de escritura, o falleció, lo más probable en muchos casos, sobre todo cuando se cuestiona la validez de la firma o la redacción de un testamento hológrafo. La persona indefectiblemente la que llevó a cabo el testamento no está más, porque justamente por eso están en su proceso sucesorio. En esos casos, el código permite que se recurra a distintos registros en donde pueden estar necesariamente firmas indubitadas de la persona que ha fallecido. Los registros de las cuentas bancarias, por ejemplo, todos cuando sacamos una cuenta bancaria, en el banco certifican nuestra firma y guardan en un archivo, en un fichero, la firma de la persona que sirva para cotejarla en caso de emisión de cheques o de otro tipo de documentos bancarios que la entidad bancaria requiere certificar que realmente la persona sea la que esté firmando esos instrumentos. Entonces, los registros bancarios, registros en el Registro Nacional de las Personas, firmas registradas en escrituras públicas, se puede recurrir al archivo de los escribanos o el protocolo notarial, o recurrir a en otra época la Policía Federal Argentina llevaba un legajo de antecedentes. Hoy por hoy todo eso lo centraliza el Registro Nacional de las Personas, pero bueno, son todas entidades en donde alguien que requiere recabar firmas indubitadas puede recurrir para conformar un cuerpo de escritura que permita realizar el cotejo respecto de una firma que está cuestionada. Una vez que se realiza la pericia, el juez establece o el juez evalúa si la firma pertenece o no pertenece a la persona que se le atribuye, y si sí pertenece, esa firma y ese instrumento queda autenticado por decisión judicial luego de una pericia de cotejo, y a partir de ese momento vale para el proceso como si hubiese sido reconocido expresamente por quien emitió la firma. El Código Civil y Comercial
también establece expresamente en el artículo 314 que el reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del contenido del documento que ha sido firmado. También establece el 314 que la certificación notarial de firma le da también autenticación a la firma del instrumento. El artículo 315 del Código Civil prevé expresamente la posibilidad de invocar que existió en la confección del instrumento un abuso de firma en blanco, es decir, que ante un acto de confianza de que una persona suscribe una hoja en blanco por razones de conveniencia o de manejo de ciertos negocios, y la otra persona, cuando existe un planteo de este tipo, se le atribuye haber abusado de la hoja en blanco dada para negar el contenido de un instrumento y los alcances del contenido del instrumento sin negar la firma. Y para hacer un planteo de abuso de firma en blanco, el Código Civil, el artículo 315, nos dice que se requiere un principio de prueba por escrito. Se puede presentar todo tipo de prueba para impugnar un instrumento al que se le atribuye un abuso de firma en blanco, pero necesariamente debe haber, además de la prueba testimonial u otro tipo de prueba, debe haber un principio de prueba por escrito para que esto sea sostenible. Y ustedes lo habrán visto cuando vieron derecho civil, pero viene acá a cuento que generalmente en estos casos la existencia de un contradocumento, otro documento escrito que contraviene lo que decía el documento anterior, puede ser un elemento sustancial a la hora de este tipo de demostraciones. Pero no basta para invocar el abuso de firma en blanco con aportar testimonios de personas si no hay un principio de prueba por escrito que sostenga y avale esta tesis. En cuanto al instrumento privado firmado con la impresión dígito pulgar, el Código Civil nuevo también lo contempla y no le da la misma validez que una rúbrica, que una firma, sino que considera o da como pauta orientadora que la impresión dígito pulgar es un principio de prueba, pero puede ser impugnada la impresión dígito pulgar por cualquier medio de prueba. Tengan en cuenta ustedes que cuando alguien firma con la impresión dígito pulgar es porque generalmente es una persona que no sabe leer y escribir, de modo tal que esta limitación facilita la posibilidad de que se le mencione o se le diga que lo que está rubricando con su impresión es una cosa distinta de la que en realidad figura escrita. Como la persona no puede constatar que lo que se le dice sea cierto, esto le da bastante endeblez a este principio de prueba que constituye la impresión dígito pulgar. Por eso, para que la actuación de una persona que no sabe leer y escribir y que no sabe firmar sea más segura y menos impugnable, es mejor siempre recurrir a
la firma ruego. Bien, esto en cuanto a el instrumento privado y su valor probatorio. Vamos a ver ahora los instrumentos particulares, que como decíamos antes son extendidos por escrito, pero sin firma. Pertenecen a esta categoría todos los elementos que se extienden por escrito sin constancia de firma. Y uno dice, ¿cómo es esto? Bueno, infinidad de actos jurídicos y de contratos hoy día se realizan merced a este tipo de instrumentos particulares que generan confianza y uno no se cuestiona cuando va a un restaurante o cuando va a un garage. Uno lleva su auto, lo deja en una playa de estacionamiento y como constancia de que uno ha dejado un objeto tan valioso como puede ser un auto, algunos de ellos de varios miles de dólares, como único comprobante de que uno ha dejado en una playa de estacionamiento un auto y las llaves de ese auto, el playero le extiende un papelito sin firma alguna que solo dice los 3 últimos números de la patente. Y esa constancia, ¿qué es? Eso no es ni más ni menos que un instrumento particular. Es una constancia extendida por escrito, sin ninguna firma, y vaya si vale como elemento de prueba de el depósito o el contrato de garaje. Y como esas infinidad de cosas, los vouchers de viajes. Uno a través de una tarjetita con una serie de papeles con dibujitos y impresiones, por ahí está teniendo representado un compromiso de todo lo que acompaña a un viaje de un mes por Europa, Oceanía o Medio Oriente, en una libretita con una serie de papeles dibujados, ninguna firma de por medio, tickets, cupones, boletos, el contrato de transporte, el boleto del colectivo, hoy por hoy ya no está, no es un instrumento particular porque ya no es extendido por escrito, sino que es un registro electrónico que queda en un archivo informatizado. Pero cuando las máquinas expendían esa impresión en un papelito que decía la fecha, la hora, la línea de colectivo, ese instrumento particular era una constancia demostrativa del contrato de transporte. Infinidad de elementos escritos que sirven de base documental de hechos y de actos jurídicos. Todos ellos entran dentro de esta categoría de instrumento particular y como tales pueden y deben, en la medida que existan, ser acompañados en el proceso como prueba documental. ¿Cuál es el valor de probatorio? Bueno, el artículo 319 del Código Civil nos dice que en los instrumentos particulares el valor probatorio queda a discreción del juez de acuerdo a el contexto en el cual se han dado los hechos, y lo que debe evaluar el juez es la congruencia que exista entre lo sucedido, lo narrado y la precisión o calidad técnica del documento particular de que se trate. En algunos supuestos, estos instrumentos particulares permiten que se utilicen ciertos elementos técnicos que permitan descifrar lo que surge de ellos. En algunos de ellos hay códigos QR o algún en
en el instrumento particular, en lo que está escrito, hay código de barras que requieren de algún desarrollo técnico para descifrar lo que de ello surge. Bueno, todo esto también debe ser evaluado por el juez, y este tipo de elementos puede dar una mayor confiabilidad a lo que surja del instrumento de que se trata, pero digamos, son un montón de aspectos que el juez debe valorar para decir, bueno, a ver, esta constancia que se acompañó es un elemento configurativo de un determinado hecho, o demostrativo de un determinado hecho, de un determinado de una determinada convención, de algún acto jurídico celebrado, que puede quedar probado, entre otros elementos, por este tipo de documentos. De acuerdo a las circunstancias habrá que ir evaluándolo. Bien.